Bueno, ¿cómo veías el gobierno de Menem en cuanto a lo económico, sabiendo que venías de una hiperinflación? ¿Y qué pasó con el Austral? Además, sabiendo que Menem se presentó como un peronista, pero después con las medidas que tomó nada que ver. Bueno, con Menem la política económica del Austral desapareció, porque ya había desaparecido antes igual. En todo caso había fracasado antes. Y Menem tuvo un año de transición, fue entre el 89 y el 90, de transición, el, de transición hasta llegar donde la inflación no bajaba, hasta llegar a Cavallo como ministro de Economía. Y ahí con ese tándem de Menem y Cavallo, ya las políticas del neoliberalismo se realizaron de modo total. Si de modo total significó, uno es la transformación del peso que se puso a uno con el dólar, la apertura indiscriminada de importaciones, eh, la privatización de las empresas estatales y con eso el achicamiento absoluto del Estado. eh, y lo que significó para mí generar una especie de país de cartón pintado, una especie de burbuja donde cierta clase media acomodada disfrutaba por la posibilidad de comprar en cuotas, etcétera, los productos importados. Ahora, el trasfondo de eso es que cuando se abre la importación, no hay posibilidad de defender la industria nacional. No, la industria nacional no puede competir con los precios de la industria transnacional. Sí. Entonces vos abrís la importación y el precio que te venden los chinos, que te venden en Norteamérica, acá es imposible que una empresa argentina pueda competir. Sí. Entonces lo que hubo fue cierres de el cierre de las empresas, la quiebra de la industria, de la pequeña y mediana industria, lo que significó eso, tasas enormes de desocupación que por primera vez en la historia habían llegado al 30 y 30 y pico por ciento de personas, el índice de pobreza subió eh, también rozando el 30%. Entonces se empezó a generar un país eh, doble, donde unos la pasaban bien y otros la pasaban muy mal. Lo que pasa es que el menemismo no se puede definir por el menemismo mismo. El menemismo fue, está en relación directa con las políticas de Martínez Dios que aparecieron en 1976. Es decir, las políticas del neoliberalismo vienen de la mano de la dictadura militar de Videla y la cúpula del ejército argentino. Eh, con lo cual no es nuevo esto. Lo nuevo fue Cavallo con el tema del uno a uno con el dólar, pero que generó una burbuja financiera ficticia, donde el peso argentino desapareció porque no... Ficticia porque Argentina no tenía modo de sostener esa equivalencia. Desde ya que esto es medio complejo a nivel económico, pero de explicarlo. Porque vos para sostener que el valor del peso sea igual al valor del dólar, significaría que la Argentina produzca, tenga como PBI, es decir, como Producción Bruta Interna, tenga la misma producción que Estados Unidos. Y Argentina no produce ni, no sé cuánto, pero no produce ni el 10% que Estados Unidos. Entonces sostener que el valor del peso es igual al valor del dólar es una ficción, es mentira. Una mentira que se comió la mitad del país, pero porque le benefició. Es decir, hay algo acá, una matriz bastante compleja, que es una clase media que cuando le conviene políticas neoliberales que le facilitan darse el gusto de algunos viajes al exterior o la compra de algunos productos importados, no le tiembla el pulso en no darle la menor importancia a la clase obrera, a la desocupación, al hambre, y le da la espalda.
¿Y cómo veías a la clase obrera y a la clase más baja del país? Porque al, ¿cómo? Al traer muchas empresas extranjeras, al irse del país, quedaba mucha desocupación, tipo, capaz que había ocupación pero momentánea y se iban y Sí, explotaban bueno, los recursos eso que tenía había que y ver cosas. con la cuestión de cómo Menem. Las políticas del neoliberalismo fueron varias y Sí, todas en función de vaciar el país. Una de ellas fue el de la flexibilización laboral. sí, Es decir, justamente un peronista como Menem lo que hizo fue borrar todos los derechos que le correspondían a los obreros. Entonces la flexibilización laboral implicaba, por ejemplo, que una empresa te podía contratar por 3 meses y no darte ningún tipo de derecho. sí, Como obrero te tenían blanco, pero no te daba ningún tipo de derecho, porque estabas como a prueba. Y eso fue una de las cosas de la flexibilización laboral. Entonces lo que hacían las empresas era, te tomaba por 3 meses sí. y como no te tenía que pagar indemnización ni nada por el estilo, te echaba, contrataba a otro, duraba 3 meses, te echaba, contrataba a otro. Sí, Y la flexibilización laboral tenía que ver con eso, con cómo es que a las empresas se le brinda un montón de opciones justamente como para eh, explotar el trabajo del obrero. Eso para no hablar de las privatizaciones donde apareció toda la corrupción del menemismo. sí, Porque las privatizaciones fue, primero todo el discurso de que las empresas estatales no servían. Uno tendría que empezar un poco de atrás de esto, ¿no? Porque el Estado es el garante de la igualdad, es decir, de un acceso igualitario de los ciudadanos a determinados servicios, a determinadas posibilidades de vida. Por eso la genialidad en la Argentina de la escuela gratuita, estatal, gratuita, los hospitales, la universidad. ¿No? Eso lo que genera es igualdad. sí, Ahora, si el proyecto del país era privatizar, es decir, vender las empresas argentinas a manos privadas, lo que significó es quitar toda posibilidad de igualdad. Porque básicamente era un país, se trataba de construir un país para aquellos que podían pagarlo y dejar, digamos, barrer abajo de la alfombra a aquellos que no podían pagar. sí, Ahora, lo loco de todo esto es que de fondo, y esto es lo más terrible del menemismo, la política del menemismo fue, cierro con la cuestión de la privatización. La privatización fue que grupos empresarios eh, argentinos podían comprar de modo privado a empresas estatales. Ocurrió con el correo, con los teléfonos, con aerolíneas. sí, Ahora, los grupos argentinos que compraron estas empresas, lo que hicieron fue revender a su vez esas empresas a capitales extranjeros. sí, Y la plata de todo eso se fugó al exterior. Entonces, las empresas, la industria argentina se vació porque lo que empezó a dar valor económico, es decir, ganancia para los grandes capitales, fue el sistema financiero, no la inversión en la industria. Es decir, le convenía más jugar a llevarse los dólares para otro lado, a cuentas bancarias en otros países, o invertir directamente en otros países, que invertir en la industria nacional. sí, Eh, entonces tuviste la paradoja de el Estado vendió las empresas nacionales a grupos privados. Los grupos privados argentinos se lo vendieron al extranjero. sí. Primero que se les regalaron las empresas. Con la plata que los grupos privados hicieron con esa venta, agarraron los dólares, en vez de invertirlos acá en industria, se los llevaron afuera. Sí. Y no hubo ningún tipo de política como de reinversión en la industria. Fue atroz el cierre de la O sea, industria. básicamente había un país que no sabían cómo sostener y que poco a poco fue cayendo en decadencia por eso mismo. Porque cómo sostenés un país donde tenés 1 a 1 el dólar si no tenés capital para realimentar eso mismo. Sí, el 1 a 1 te servía a vos que si pertenecías a una clase media acomodada, te permitía,
te permitía viajar al exterior como si sacaras un pasaje en peso. Sí, Entonces generaba esta ficción de que, bueno, tenías, no sé, 10.000 pesos y eran 10.000 dólares. Y hacías valer los 10.000 pesos como 10.000 sí, dólares y por lo tanto te podías ir al extranjero, comprarte afuera lo que se podía. sí. Ahora, el que no tenía esa posibilidad estaba en la lona acá. Ujú. Es decir, porque justamente el 1 a 1 lo que generaba era el cierre de la industria. Sí. Bueno, en este tiempo vos trabajabas, estudiabas Estudiaba y trabajaba con mi mamá. y trabajabas con tu mamá. Remontándonos un poco más en el tiempo, cuando ya... No, primero, ¿qué pudiste lograr o qué viste que tu mamá pudo lograr? O sea, alguno de estos viajes, construyó sus casas. Cuando vos tenés un país donde pasa del 5% de desocupados a casi el 40% de desocupados, no se puede nada. A ver, a nivel biográfico, me preguntabas, no. Yo fui a una. Yo, mi mamá trabajaba. Sí, Y yo, digamos, mi mamá me ayudaba en la medida en que yo trabajaba con ella y me permitía ir a la facultad. La facultad es la UBA, es decir, una facultad estatal, gratuita, que el Estado me la brindaba. sí, Todo el Estado fue el que me ayudó a poder tener un título y ganarme la vida de un modo más o menos digno. sí, Pero lo que pasaba alrededor era absolutamente, lo digo, era absolutamente asqueroso. Asqueroso era. sí, Porque mientras la gente, insisto, el 40% se moría de hambre, había todo un show en la Argentina de la hipocresía y de la mentira. sí, eh, donde salía Menem en la tele a contar chistes y a reírse de los pobres, haciendo una exhibición asquerosa de la guita. Empezó a perfilarse, cierto modo, ciertos personajes que hacían gala de la guita, como si tener guita los hiciese mejores, y empezó a instalarse el discurso de que el pobre era pobre porque tenía ganas de ser pobre, y entonces eran menospreciados por esa situación, y se empezó a instalar eso, el vacío cultural, la estetización de la política, como si la política fuese una publicidad televisiva. Entonces eso genera asco cultural. sí, Asco cultural porque se vació el país de una identidad construida desde el trabajo. sí. Bueno, eh, contame un poco cómo fue esto del corralito, de que los bancos te retenían los pesos o los dólares que tenías ahorrados en los mismos bancos y no los podías sacar y qué soluciones te daban al El único respecto, qué modo que onda. tenía Menem. A ver, primero recordemos una cosa. El modelo del 1 a 1 Sí, tuvo relativo éxito, justamente éxito para las clases acomodadas, hasta 1996. sí, Menem en el año 95 gana con arriba del 50% de los votos, con toda una cuestión mediática súper importante, pero digo, gana las elecciones de modo contundente. sí, Entre tanto, en la calle se iban armando grupos de resistencia, ¿no? Los piqueteros, barrios de pie, que eran los únicos que de algún modo registraban, reconocían las necesidades que estaba sufriendo la gente, y salían a manifestar. sí, Y esos eran los únicos lugares posibles justamente de resistencia. A partir del año 96, digamos, el modelo del 1 a 1 empieza a caer básicamente por dos cuestiones.
Uno es porque es un modelo que necesita para financiarse de adquirir deuda externa. Es decir, para poder sostener, digamos, al no haber reserva, reserva en el Banco Nacional, que pueda nacer de la producción interna, necesita sostener el 1 a 1 teniendo reserva de dólares en el Banco Central. Sí. Y para tener los dólares del Banco Central lo que se hizo fue sumar deuda externa. Entonces Menem, su única política fue esa, fue la de tomar deuda externa para sostener el 1 a 1. Ahora eso en un contexto donde a partir del año 96 empiezan a haber determinadas crisis económicas globales, como la crisis financiera de México, que se la llamó el efecto tequila, donde las inversiones extranjeras, es decir, los capitales extranjeros, en vez de tener una política expansiva, empezaron a ir para atrás. Sí. Entonces eso llevó a que justamente las empresas que se suponía que iban a invertir en la Argentina desaparecieran. Sí. Entonces, con un país con el 40% de desocupados, sin inversión extranjera, sin industria argentina, porque ya la habían quebrado, con el capital digamos, del empresariado argentino fugado al exterior, ibas directamente a la crisis. Y la crisis fue finalmente en los años 97, 98, 99, que hace que Menem pierda las elecciones del 99, que las perdió justamente con De la Rúa. Sí. Bueno, la cuestión es que lo de la Rúa fue bastante complicado, porque De la Rúa llega a candidato a presidente aliado justamente con la Alianza, que era un partido político muy nuevo que, digamos, unía a determinados sectores muy críticos de la política menemista, ligados a la izquierda. Sí. Pero De la Rúa gana, y de algún modo De la Rúa traiciona esa alianza. Sí. Hasta el punto que el vicepresidente, que era Chacho Álvarez, termina renunciando. Porque De la Rúa, de algún modo, cuando digo que traiciona la alianza, es porque De la Rúa no hizo nada para cambiar las políticas de Menem. En realidad fue una continuidad de las políticas de Menem. Sí. Hasta el punto de que una vez que renuncia el Chacho Álvarez, toma como ministro de Economía al mismo Cavallo que fue el que inventó el 1 a 1. Sí. Pero ni siquiera Cavallo, con todo el respaldo internacional que le dan a un economista neoliberal como Cavallo, ni siquiera así pudo sostener la crisis que él mismo había abierto con las políticas neoliberales. Finalmente lo que ocurrió justamente fue esta estafa y la burbuja explotó. El peso no era igual al dólar. ¿Qué significa que el peso no era igual al dólar? Que si vos pusiste plata en el banco, Sí. que en algún momento valía